Estamos de regreso y de verdad es un gusto, un honor tener aquí a un escritor, crítico, una referencia en el periodismo nacional también, que es Jorge F. Hernández, quien hoy está en León para una conferencia justo en el día de su nacimiento sobre Efraín Huerta. Kenia, muchas gracias por haber logrado este contacto. No, pues muchas gracias por estar aquí, sí, de verdad, un honor. Gracias a ustedes, bien hallado. Yo soy de León, aunque en realidad no soy de León, pero mi familia, la mayor parte de mi familia vive aquí. Le voy a León. A eso te iba a preguntar, tú eres No, futbolero, le sí, vas a León. claro, Muy ya bien. ¿No eres familiar de Efraín Hernández? Me gran encantaría cuentista. decir que sí. Y también me encantaría decir que soy el papá del Chicharito, y entonces ya no tendría Hay que escribir, demasiados ya no tendría que Hernández, Jorge. escribir, pero no soy pariente de Efraín, pero gané el premio Efraín Hernández. Sí. Y créeme que es uno de los más grandes honores que me han dado. Ahora lo gané cuando el premio eran 15,000 bolas y ahora creo que te dan 150,000. Pues vuelve a concursar. No se puede, una vez que ya ganaste. Hasta mis hijos me dijeron, pues qué chiste. Estás fuera de, ya de rango. Pero bueno, yo estoy aquí para festejar a Efraín Huerta, y el propósito de festejar a los escritores que se adelantan, según yo, es que el día de hoy logremos el próximo lector de Efraín Huerta. Es decir, que el día de hoy, por lo menos una persona que jamás lo haya leído, tenga la tentación de leerlo. A lo mejor comprar el libro. No estoy muy seguro de lo que voy a decir, pero si me permites, Claro yo que respeto sí. mucho tu ancho público. Yo creo que hay que abatir esa mala costumbre de decir, no hay que prestar los libros. Mira, los libros Que están tan caros, y dado que no los meten en la canasta básica, que deberían estar, lo mejor sería prestarlos. Bueno, Entonces, pero ahora tienes internet. Tú Claro. googleas a Poemínimos y te sale. está en la avalancha de Poemínimo. Sí, yo creo que está la obra completa de Efraín. A lo Muy ad mejor, hoc para el mucho Twitter. de la prosa a lo mejor todavía falta, porque Sí. eso no está creo que no está totalmente recopilado. ¿Tu conferencia hoy sobre qué es? Yo quiero hablar básicamente? sobre las distintas caras de Efraín Huerta. En primer lugar, como el hombre que militó en el Partido Comunista y que manifestó siempre su hartazgo y su verdad ante las desigualdades cíclicas que ha padecido México. Y es muy interesante la postura de Efraín en el Partido Comunista de entonces, con los amigos de esa época que eran estalinistas, y luego una especie como de arrepentimiento ideológico que tuvo. Entonces, la parte, digamos, militante de Efraín. Quiero también hablar del Efraín que fue amigo, fíjate tú, amigo íntimo, al mismo tiempo de José Revueltas y de Octavio Paz. Claro. Y fueron amistades que duraron todo el siglo, fueron testigos del siglo, cada quien en su ámbito, ¿no? Quiero hablar de Efraín, el cinéfilo, Claro. que era Guionista. un gran reseñista de películas, porque te hablaba no solamente de la película, sino además te hablaba de la condición en la que estaban las palomitas en ese cine. Pero además algo se está editando sobre eso en este Sí, momento. va a salir un volumen. Carlos Ulises Mate está trabajando Exactamente, algo. que es un extraordinario ensayista, y David Huerta me lo anunció y me dio muchísimo gusto. Ya que mencioné a David, quiero hablar de Efraín Huerta como papá de un amigo, porque David Huerta es un amigo entrañable que a mí me salvó la vida en más de un sentido, hace ya muchos años. Yo le tengo una lealtad inquebrantable a David, y es muy interesante cómo David, siendo un poeta inmenso, es hijo de un poeta inmenso. Y Eso no lo ha opacado un poco. no, para nada, al contrario, y David es un poeta muy diferente a su papá. Muy diferente. Sí. Jorge, yo te preguntaría, ¿qué te ha dejado para tu creación literaria la obra de Efraín Huerta? Bueno, mira, yo ante los poetas me cuadro. Es decir, yo todos los días me despierto diciendo, ay, ojalá hice un poema. Y luego digo, chin, pues fue pura prosa. Bueno, pero me pasa lo mismo con algunas chicas, ¿no? Que las ves así de lejos y dices, ay, ojalá hice un poema. Y luego ya que la conoces dices, ay, nah, esto es pura prosa. Y malona. Y malones. Esto está chafa. Ellos son los de a de veras. Sí. Los poetas son los de a de veras. Y cuando yo descubrí, por ejemplo, yo descubrí a Efraín a través de los poemínimos. Que el origen de los poemínimos tiene una razón. Sí, es un género diferente. Fue inventor de un género. Efraín. Totalmente, pero aparte tiene una razón clínica. Efraín se quedó sin voz. Lo habían operado del esófago, de la laringe, y le quitaron la laringe. Los últimos años de su vida no hablaba. Todo lo que hacía es que cuando él hablaba decía mucho los poemínimos, pero verbalmente.
Es decir, hacía retruécanos entre albur y chiste aforismos rápido y chistes aforismo, instantáneos. haiku, ¿no? Sí, un poco como que ver los letreros. Hay personas que se les da instantáneamente eso. En lugar de decir Miguel Espinosa Armillita, dicen Miguel Espinita Armillosa, ¿no? O tómate un martini con su respectiva aceitiva. Y él era así. Y entonces, como empezó a comunicarse por escrito con sus hijos, le dio por hacer en forma de poemínimo ese tipo de retruécanos o de alburcillos o de juegos. El origen no es el humor en sí, el origen es que se quedó sin voz. Claro. Ahora, cuando yo los leí, como me pasó con todos los grandes escritores que yo admiro, le pregunté a gente que sabía mucho más que yo y que sigue sabiendo más que yo, oye, ¿esto se vale? O sea, ¿eso se puede hacer? Me dijeron, claro, nadie te impide hacerlo. Se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Haz Claro. lo que tú quieras. Yo tuve afortunadamente maestros así. Efraín fue un maestro en ese sentido. Ahora es por lo que más se le conoce. Y el otro día escuchaba a alguien que decía que Efraín corre el riesgo de que ser un poeta que le guste a la gente a la que no le gusta la poesía. Sí, porque no es nada acartonado, no es un sangrón, no es el poeta erudito que te está casi espetando en la cara. Si tú no entiendes de métrica, o si tú no sabes lo que es una gitanjáfora, no me leas, ¿no? Que es lo que hacen la mayoría que se instalan en la Torre de Marfil. Sí. Lo Lo que está diciendo Efraín es, yo soy uno de ustedes. A mí lo que se me ocurrió es hacer este saludo a la Diana Cazadora, que es lo que a todos se nos ha antojado hacer en más de una madrugada, o a Blanquestela Pavón, Claro. ¿no? Era el poeta capaz de escuchar las voces de la calle. Yo creo que esa sería una manera de poder homenajearlo hoy en la tarde, en León, tan cerca de Silao, que es su tierra. Y también me gustaría hablar de Efraín Huerta, el autor de Los Hombres del Alba. Es un poema, y bueno, el libro en sí es un mejor libro, fijo. No estoy seguro si es el mejor poema de él, porque hay días en que yo he logrado conquistar a más de una prima y más de una chica con absoluto amor. Por supuesto lo he plagiado toda mi vida, pero ya que es su centenario, pues ya voy a dejar de plagiarlo. ¿O lo vas a reconocer abiertamente? Ya lo reconozco, ya públicamente lo reconozco. Pero Los Hombres del Alba habla del lumpen, de los que viven en las alcantarillas, de los que pudieron haber sido alguien y se convirtieron en nadie. Ese poema tan desgarrador sigue cobrando vida, no solamente en la Ciudad de México, que es la ciudad de la que él fue el cronista, digamos, poético, el cronista poético de la ciudad es Efraín Huerta, sino también en todas las ciudades. Y entonces me gustaría hablar de eso, de cómo un poeta se aleja de las flores, de los jazmines. Podría haber algo ahí de lealtad al realismo socialista. Totalmente, tiene que ver con Pero eso. bien logrado. Sí, tiene que ver con eso, porque Panfletos. si te fijas, Revueltas hace lo mismo en las novelas. Los personajes de Revueltas son los personajes que precisamente va a tratar de liberar el realismo socialista. Pero ambos eran muy traviesos porque coquetearon con el trotskismo, eran críticos, eran socialistas críticos, no se alinearon finalmente con el partido que los expulsa, pero sí se mantuvieron siempre como críticos feroces. Hay que corregir un error común que es culpa de Roberto Bolaño. En Los Detectives Salvajes, el que lea Los Detectives Salvajes, que es una novela que ha vendido muchísimo y más desde que, bueno, el best career move que hizo Bolaño fue morir, porque en cuanto murió empezaron a venderse por millones sus ejemplares. Mis hijos dicen que yo debería hacer lo mismo, pero yo me quiero esperar. Como Stieg Larsson, el sueco. Sí, yo creo que me voy a esperar. Otro rato, sí. En Los Detectives Salvajes parecería que había un pleito a muerte entre Paz y Efraín Huerta, que eso está implícito en la novela, y eso es falso. Aunque hubo diferencias ideológicas profundas, nunca dejaron de ser amigos. Es más, la frase de Paz es: aunque pudiéramos ser enemigos ideológicos, siempre nos unió como hermanos la poesía. La próxima vez te invito como... Sí, para hacer imitaciones. pero sin pantalla, para que nada más se oiga la voz. De hecho, Bolaño y los infrarrealistas un día llegaron a Minería a interrumpir una lectura de Paz y gritaron: muera la mafia, que se calle y tal. Y Efraín Huerta ya no podía hablar. Y entonces Efraín Huerta, con pantomima,
los hizo así callar, y lo único que se le ocurrió, porque le dio muchísimo, él era el padrino de ellos, fue ir y abrazar a Octavio. Entonces, ¿qué año ocurre? Esto fue en 77, 76. Yo no pude entrar porque estaba atascado, era una lectura pública que aparte, esa es otra anécdota que honra Paz, la UNAM había cerrado las rejas de minería porque era cupo limitado, entonces pues toda la banda estábamos afuera, pero como si fuera concierto de Silvio y Pablo, ¿no? Y portazo, y el que dio el portazo fue el propio Paz, que bajó y dijo, abran, que entren. Y entonces entró la horda vandálica, pero ya no cabíamos en donde fue la lectura, y ahí fue donde Efraín Huerta demostró que en realidad sí era amigo de Octavio, como fue amigo de Revueltas. Oye, no se siente, bueno, y que estas anécdotas tan espléndidas, y te voy a sacar un poco de ellas para preguntarte algo que yo siempre me ha inquietado. ¿No se siente una cercanía de Huerta con Guanajuato? Era un Guanajuato muy distinto. Yo creo que él se fue de aquí muy harto y muy chico. Mira, los tiempos han cambiado mucho. Casi podría decirse que Ibargüengoitia apenas está viviendo un justificado revival, ¿no? Pero si somos honestos, no solamente es que él se quiso ir de Guanajuato y jamás se planteó la posibilidad de regresar a vivir a Cuébano, sino que también nosotros mismos, es decir, los propios cuevanenses, despreciábamos como mentiras inventadas estas ruinas que ves, ¿no? Trueba escribió un artículo, sí, un feroz, cuento feroz, de lo critican, ¿no? Feroz. ¿no? Y yo creo que con Huerta pasa lo mismo. No siempre la diáspora produce una liberación de espíritu que te haga reconciliarte con tus raíces, es decir, con la querencia. Yo soy discípulo de don Luis González y González, que fue como un segundo padre para mí. Y con don Luis, sí, claro, el papá de todos, y muy ibargüengoitesco. Sí. Y con don Luis platiqué mucho de eso, es decir, él es de los pocos que se le ocurrió regresar a San José de Gracia y hacer la microhistoria de un pueblo que no estaba ni en los mapas. Claro. Entonces, eso tenemos en esta confusión del jamaicón. Hay quienes podemos aceptar que somos de León, aunque yo no soy de León. A mí me honra decir que soy de León y que aquí están mis mejores amigos, mis familiares, que son, aunque sean primos, son hermanos, ¿no? Pero hay otros que no, que se van para incluso negarlo. Ahora, con Efraín Huerta lo que pasa es que él se salió para conquistar el mundo, y en particular la ciudad. Por eso se vuelve el cronista de la ciudad. No es que negara su silaoísmo, pero de Silao... Chávez Morado sí regresó. Fíjate. Sí, él sí regresó y dejó ahí el ancla, pero de Silao de lo único que se hablaba eran de las nieves que había ahí el domingo por la tarde y de que Felice Boneto se dio un boneto trancazo, ¿no? En la carrera. Eso es otro Guanajuato, afortunadamente. Luego Kenia me acusa de que no la dejó intervenir en las entrevistas. Estoy encantada escuchando, y yo creo encantado con ustedes. Que la gente, bueno, pues con todas estas anécdotas y más, que supongo que hablarás con todas estas caras de Efraín, ¿cuál es la cara de Efraín que más te gusta? En primerísimo lugar, la del poeta del desparpajo. Esto de los poemínimos, la coquetería de poder tomar como un anuncio y convertírtelo en un poema. Disculpe las molestias que le pueda causar este poema. Claro. Punto, esto es. Le acaba de pasar a Fausto Alzati. Ah, claro. Que también es Guanajuato. Claro, más de un poema de Efraín, si lo oyera Alzati, se pone como loco. Sí, ¿no? Creería que es un atentado contra la integridad nacional. Contra el Papa. Lo que está claro es que no le gusta, yo creo que no le gusta trabajar porque le duran muy poco las chambas. Ni estudiar. Ni estudiar. No. Yo creo que en segundo lugar, pero casi muy pegadito, porque yo sí soy muy cursi, los poemas de amor. Así es como hay que cortejar a las damas. Con absoluto amor, de veras. Que en eso Más que Sabines. Bueno, Sabines, es otra cosa. Hasta lo cantamos todos, ¿no? Sí. Que es algo que fíjate que en el fondo creo que Octavio Paz siempre tuvo ese, no voy a decir envidia, ni mucho menos, estaba muy por encima de las envidias, pero yo creo que siempre tuvo como ese cristal en donde se distorsionaba un poco el antojo de que él quisiera llenar Bellas Artes, y el que lo llenaba era Sabines. Claro.
Y un poema que todo el mundo se aprendiera. Sí, ¿no? porque Porque Piedra de Sol, está. bueno, pues un Sí, alto y los- surtidor que el viento arquea. Es como Heidegger. No cualquiera Cosas entiende así. eso, ¿no? Un chopo de agua, pues ¿qué es un chopo de agua? Ya nadie se acuerda que es un chopo de agua. No, y bueno, y la gente coreaba, ¿no? Los poemas de Sabine. Jaime Sabine, Sí, entonces claro. pues sí era otra cosa. Bueno, ¿vas a regalar libros? Voy a Karina? regalar libros, tengo solo 2, los va a autografiar ahorita Con mucho el gusto. maestro para nuestro público, ya saben, en las redes sociales, pues pídanlo y rapidito porque van a volar. Y bueno, nada más recordar, es a las 6 de la tarde en la sala José Vasconcelos esta charla con el maestro Jorge Hernández. Es en la biblioteca del Foro Cultural, la entrada es libre, entonces bueno, van a poder tener una charla. Y hay que celebrar, Efraín. Sí, celebrar escuchándote y pues leyéndolo. Y sus libros están ahí en la librería del Fondo de Cultura Económico, que lleva su nombre. Sí, señor. Para quien se dé una vuelta, Sí, señor. que no pudiera ir a la charla, y agradecerle a Raúl también, su Sí, a gentileza Raúl siempre. como siempre. Y bueno, además, ya ojalá que después puedas venir para hablar de paz, de fuentes. No, yo por mí vengo cada vez que me inviten. Y siempre que vengas a León, pues aquí en Y Revista de la siempre que Una, venga los aviso, sí. con Sí, mucho por gusto. favor. Muchas gracias. A cotorrear. Yo celebro lo que ustedes hacen y aprecio de veras el afán imbatible De dar guerra. con el que dices la verdad. Es un poco un complejo de moscas. Qué bueno, síguele. Gracias, Jorge. Gracias, Kenia. Tú te quedas Muchas porque gracias. tienes Sí, otros tenemos invitados más por aquí. entrevistas. Le agradecemos muchísimo a Jorge Hernández que se haya dado tiempo para estar aquí con nosotros. No se pierda la charla de hoy. Así como lo escuchó usted, pero durante más tiempo lo puede disfrutar ahí en la biblioteca, en el salón que Kenia. De Vasconcelos. Vasconcelos, de la Biblioteca Central Del Estatal, Fórum. aquí en el Foro Cultural. Regresamos.